Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. La invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo. Estaremos compartiendo con ustedes una porción de estudio de las Sagradas Escrituras, recordando a nuestros apreciados amigos que estamos operando la lección número 3 del trimestre, cuyo título general es Caín y su legado, y hoy, después de haber estudiado sobre el castigo de Caín, vamos a estudiar la manera en que esa maldad de Caín se va reproduciendo en su descendencia, y hay una separación muy marcada entre aquellos que desean servirle a Dios y aquellos que mantienen un desafío abierto a la voluntad de nuestro Creador. Por eso, hoy, como ya estamos presentando, estaremos estudiando sobre la maldad del hombre. Aquí en cabina es un placer, un privilegio saludar a nuestros compañeros que están haciendo los comentarios a estas lecciones, Pastor Gregorio Morillo y el Pastor Cristian Veras, quienes están con nosotros aquí en cabina, interactuando sobre esos temas de tanto interés. Pastores, muchas bendiciones. Qué bueno compartir con nuestros amigos una vez más este interesante estudio del libro de Génesis. Bendiciones, mis queridos pastores Juan Francisco Scroggins. Bendiciones, Pastor Cristian Veras. Gracias, estimado amigo. Bendiciones para ti también, para tu familia. Bendiciones, Pastor Scroggins, para Amén. Ti y para tu familia también. Y bendiciones para ustedes, mis amigos y hermanos que nos escuchan a esta hora. Pastor, me gustaría, yo quisiera que sepas que mi hijo es un fiel oyente de Radio Amanecer y de este programa en especial. Amén. Le encanta Radio Amanecer en Estudio, así que tu sobrino te saluda, Ángel Veras. Gracias, un saludo Ángel. para mi hijo Ángel Veras, ahí en el 911, donde labora, pero me dice que hay muchas personas ahí que le dicen, escuché a tu viejo, lo escucho en la radio. Muchas gracias bueno. al personal del 911, a Víctor Bautista, que conduce o está en una ambulancia salvando vidas. Nos manda a decir que escucha Radio Amanecer en Estudio. Él es adventista de Monteplata. Así que saludos para Víctor Bautista y para todo el personal del 911. Nos unimos a ese saludo, de verdad. Ángel es un muchacho muy disciplinado, lo conocemos desde pequeño, y de verdad que Ángel y a su familia, Pastor, lo distinguimos como siempre. Gracias, hermano. Somos amigos suyos, pero también amigos de su familia. Amén. Muchas bendiciones a esta familia. Y ahí en el 911, vaya nuestro saludo cordial también de parte nuestra. Vamos a pedir al Pastor Gregorio Morillo en esta ocasión que nos dirija en oración para iniciar el estudio de hoy. Alabado y bendecido sea tu nombre, amante Padre. Gracias por una oportunidad tan bella que nos das en el día de hoy para compartir con nuestros hermanos la palabra de Dios. Así que pedimos, oh Dios, que estés con nosotros, guiándonos a través de tu Santo Espíritu y también preparando el corazón de cada escucha para que podamos poner por obra y práctica las lecciones aprendidas en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Recientemente estábamos haciendo un estudio sobre el castigo de Caín y tuvimos la oportunidad de entrar
al capítulo 4 del libro de Génesis. Capítulo 4 del libro de Génesis, y veíamos allí las declaraciones de los versículos del 9 al 16 para contextualizar en el día de hoy sobre la maldad del hombre. Vamos a dar lectura así rápidamente desde los versículos del 17 hasta el 24 de Génesis 4. Génesis 4, los versículos del 17 hasta el 24. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y mucha atención lo que dice el versículo 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y el versículo 24 dice: y 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí aparece Lamec, que es nieto de Caín. Y la palabra, el nombre de él, podemos decir que significaba vigoroso, poderoso. Conociendo un poquito a Lamec, nosotros vemos que de Lamec vienen los músicos, sus hijos, Jubal, ¿no? Así es. Artífices también. Tubal y Jubal y artífices. En bronce, en hierro y esos artistas. Comenzó la civilización, ¿verdad? Con estos descendientes. Pero vemos más adelante que Lamec está haciendo, se está él mismo alabando, ¿no? Por crímenes que resalta en un poema que aparece allí de una forma bien estructurado. Un poema antiguo, ¿no? Donde él dice: si mi abuelo fue maldito, ¿no? Una vez, 7 veces, yo seré 70 veces. Y eso es más o menos el análisis que vamos a estar haciendo en este momento. Lamec, comienza a verse en Lamec lo que es el fruto del pecado de Caín. De hecho, ahí hace mención que el hombre fue quien introduce la poligamia. La poligamia. 2 esposas. 2 esposas bien marcadas, pero definitivamente hay actividades de los descendientes de Caín que hay que prestarle mucha atención. Pastor Veras. Así es. Bueno, realmente nosotros estuvimos conversando de manera personal en una ocasión acerca de las genealogías, la genealogía de Caín, la genealogía de Set. Estuvimos viendo un paralelo interesante ahí y conversando. Me acuerdo que el pastor Scroggins marcaba, de hecho, ambas genealogías, que nombres se repiten, hay temas y hay sintaxis en ellos. De manera que hay aquí un paralelo interesante en ambas genealogías, porque está contrastando los nombres de algunos descendientes de Caín que no eran buenos y otros descendientes de Set que sí eran hombres nobles. Sí. Encontramos a Lamec, que es un polígamo, es un asesino, es un vengativo, es un desafiante malcriado, como decía nuestro compañero el pastor Morillo, de manera que encontramos entonces a Noé, que es un hombre noble, justo, y dice Dios, el testimonio del mismo Dios es que era justo en sus generaciones. Es indudable de que este capítulo que acabamos de leer, algunos versículos de ello, contextualizando los comentarios en torno a lo que hemos presentado a ustedes,
diríamos que muchos artistas, personas que se dedican a la música, artistas de los descendientes de Caín y expertos en asunto de música, tal y como mencionamos. De hecho, también el libro de Isaías hace mención de quien manejaba muy bien el asunto de la música, que hasta cierto sentido Lucifer o Satanás. Eso deberíamos nosotros poderosamente la atención, porque si hay un asunto a veces que la gente no logra ponerse de acuerdo, es en el asunto de la música. Y algunas personas dicen, bueno, pero es que en la iglesia no hay una filosofía, no hay algo oficial para saber qué tipo de música se debe hacer, y hasta los elementos culturales en diferentes países se toman como referencia para no unificar lo que podría ser la música. Este comentario de su servidor, contextualizando ahí en lo que acabamos de leer en el libro de Génesis, en el capítulo 4, tiene la intención de las personas que se dedican al arte, a la cultura, a la música especialmente. Debemos reflexionar muy bien qué tipo de música estamos haciendo, porque puede haber una situación grave en la música que nosotros hacemos para Dios, que se puede confundir en muchas ocasiones muy sutilmente con el asunto de la música que puede ser dirigida e interpretada por el mismo Satán. Eso no es un comentario así como, digamos, oficial, que toda la música deben estar con este tipo de patrón, pero una advertencia para que nosotros seamos bastante cuidadosos cuando tenemos que hacer algún tipo de música o algunas canciones y poesías para el Señor, que estén asegurándose con toda seguridad de que el Señor está inspirando ese tipo de música que nosotros estamos haciendo. Por algo aparece aquí, Pastor Scroggins, en el contexto de su comentario, la música, por algo aparecen estos dos personajes como importantes, porque hay muchos personajes que no están relatados en la historia que tenemos acá en Génesis 4, pero por algo aparece alguien que es importante en la música, con el arpa y la flauta, y luego aparece también el otro hijo que es forjador, afilador, ¿no? Un artífice. Entonces, y desde aquí hablábamos fuera del aire, empieza entonces la civilización, comienzan estos pueblos que eran pueblos nómadas, comienzan a civilizarse, ¿no? A tratar de modernizarse, y aparecen con la música y el forjamiento del hierro, del bronce y todo esto. Lamec utiliza el contexto de la música para introducir un poema, una maldición, o el relato de la maldición de Lamec, donde él le dice a sus esposas, versículo 23, dijo Lamec a sus esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. A mí me gustaría unirme al comentario de ustedes sobre la música. De hecho, citar a Ezequiel capítulo 28. Nosotros estamos convencidos que en el capítulo 28 de Ezequiel hay una descripción a gran escala del gran conflicto. En el capítulo 28 de Ezequiel, los versículos, voy a leer el versículo 3 y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. ¿De qué está hablando acá? ¿Cuál es el lenguaje que está utilizando? Artesanía, ¿verdad que sí? Artesanía. Y miren algo más, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, a Lucifer inmediatamente fue creado, se le puso en la mano un tamboril y flautas, porque él era el director del coro celestial. Si hay alguien que sabe de música, es él. Por lo tanto, aparte de Dios, naturalmente,
Por lo tanto, es muy probable que como se convirtió en diablo, en Satanás, en enemigo, va a utilizar la música para desvirtuar la adoración a Dios. Uh-huh. Como decíamos en el contexto de la serpiente, cómo Satanás pudo usar el animal más sobresaliente en aquel entonces, también ahora Satanás sabe utilizar uno de los recursos que él mejor usaba en el cielo, ahora también lo utiliza en el contexto actual de nosotros. Así ¿verdad? es. Porque así él sabe de eso, él es un experto en eso. La música viene del cielo, te queremos decir, la música es algo celestial, es algo que proviene de Dios, pero también eso, Satanás, que lo conoce muy bien, también lo desvirtúa y lo utiliza para sus propósitos. En el trono de Dios, eso es música y alabanza. Claro. Ahora, estamos presentando un punto que debería uno prestarle mucha atención, y especialmente a aquellos que producen música. ¿Estoy yo, por ejemplo, tomando las precauciones necesarias para no seguir los pasos de aquel que descendiente de Caín llamado Jubal, como dice el texto bíblico? Fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y de esa descendencia de Caín, señores, se dice tantas cosas, que más adelante después se hace una separación. Los descendientes de los hombres y los descendientes de Dios, que estaremos viendo más adelante. Entonces, si el enemigo trató de engañar a esa descendencia de Caín, y vemos tantos artistas, personas que trabajan en esos asuntos, debemos ser sumamente cuidadosos y pedir a Dios constantemente para que la producción musical, estoy hablando como un hombre de radio, como el director de la radio, y que tiene que ver con el tipo de música también que nosotros colocamos allí, para que nos ocupemos un poquito más de pedir a Dios que nos ayude a que la música que estamos produciendo, tanto ustedes como la que tocamos aquí en la radio, pueda ser un canal de bendición dirigida especialmente por el poder del Espíritu Santo. Es interesante, pastores, que en el contexto de la guía de estudio de hoy utiliza un título que dice la maldad del hombre. Y esa maldad es progresiva. Nosotros encontramos que en el capítulo 3 de Génesis está la caída de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, pero que luego el pecado naturalmente se traspasa a sus hijos, a Caín, a Abel, y es evidente que los demás hijos de Adán y Eva, ellos también viven en el régimen del pecado, pero que la maldad va aumentando de una forma tan gradual, tan acelerada también, que ya el nieto de Caín, llamado Lamec, tiene el legado de su padre Caín. La lección de esta semana se titula así, el legado de Caín. Y el legado de Caín no es otro que asesinato, que violencia, venganza, de todo. Y el contexto de Lamec en su canto, como decía mi compañero el pastor Morillo, el contexto del canto de Lamec, de su poesía, no era más que prácticamente decir como que Caín vengó el agravio de parte de Abel. Eso es lo que pareciera ser, como si Abel había agraviado a Caín, como que Caín se vengó de Abel, y él dice, si Caín se vengó 7 veces, yo me vengaré 70 veces 7. O sea, está propiciando y multiplicando la venganza, la maldad, el crimen. Y aunque Caín era monógamo, que encontramos, eso se encuentra en el mismo registro, encontramos entonces que Lamec no lo era. Génesis 4:17 dice que Caín se casó, tuvo una esposa, pero Lamec introduce la poligamia en Génesis 4:19. Repito, el crimen, la poligamia, la venganza, la rebeldía contra Dios, la mentira, todos esos males están completamente exponenciados en el plano del pecado para la generación de Caín. Seguimos en ese comentario, y como nuestro compañero el pastor Gregorio Morillo le encanta la música, ha hecho música también, ¿verdad? Evocando la maldad,
el odio, la maldad, la muerte. El odio. Wow. Dentro de ese contexto, pastores, está muy bien intencionado el comentario que estamos haciendo, porque hoy en día se han inventado una serie de música, si se le podría llamar música, señores, con esos cantos que ofenden a las mujeres, ofenden a los niños, palabras soeces, desordenadas, que yo no sé realmente, como un hombre de radio y que conoce lo que se puede lanzar al aire por un canal, ya sea de televisión, radio. La radio hoy en día ya no se tiene mucho cuidado, pero hubo un tiempo aquí en la República Dominicana que existe todavía una Comisión Nacional de Espectáculo Público que era funcional. Ahora realmente no lo veo como tan funcional, pero cualquier pieza musical o cualquier tipo de música, su letra y la música se revisaba y fácilmente no salía al aire. Pero ya con este avance de los medios de comunicación, los diferentes canales de YouTube y cosas así que uno puede conseguir, yo estoy totalmente alarmado de la cantidad de música extraña que se está colocando en el medio, y estamos haciendo este comentario para evitar que la música cristiana pues no sea afectada con lo que está sucediendo en el mundo. El doña Zaida de León, ¿no? Doña Zaida Viuda Lobatón. Doña Zaida Viuda Lobatón, así es. ¿Cuánta falta hace? Así decía alguien. Entonces, haciendo un análisis con la música y la maldad de la Lamec, ¿cuáles son, pastor, la herencia de Caín que usted nos estaba diciendo, pastor Veras? Sí. Vamos a ver si coincidimos con la música. Vamos a ver. La música de hoy, ¿habla de qué habla la música de hoy? La más popular, y no estamos hablando de cristiana, para hacer un poquito de énfasis en eso. Exacto. La música popular hoy habla de mentira, ¿cierto? De adulterio. De adulterio. De muerte. De muerte. De consumo de estupefacientes. No solo de muerte, Scroggins, de crimen. Y es justamente lo que estamos hablando del legado de Caín en Lamec. Es increíble cómo Dios nos hace ver claramente de que hay que detenernos a analizar lo que nuestra generación, que aún son escuchas, ¿no?, de este tipo de música, y que se ha infiltrado de alguna u otra forma en el ámbito religioso. Por eso estamos diciendo, Pastor Veras, Morillo, que uno tiene que tener mucho cuidado con el tipo de música que va a hacer, porque posiblemente pueda ser afectado con lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. El tipo de música, las letras, que hay que tener mucho cuidado con el tipo de letra que se hace para la música, porque enfatizamos esto, señores, el legado de Caín y sus descendientes son de las cosas que nosotros estamos hablando en el día de hoy. Así es. Decía hace un momento de que la maldad del hombre ha sido progresiva desde el mismo comienzo del pecado. Y el autor de la guía de estudio llega precisamente hasta la culminación de esta en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 encontramos un deterioro total de la raza humana, un deterioro moral, espiritual y en todo el sentido de la palabra. Por eso dice que la maldad del hombre había llegado a ser extrema, que Dios vio la maldad del hombre, y aquí que era mucha en gran manera. Y es donde nos vemos aquí, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, para contrastar sencillamente de que pareciera ser que los hijos de Dios, de la descendencia de Set, vieron que las hijas de los hombres descendientes de Caín eran hermosas y comenzaron a escoger entre ellas. ¿Qué de mal hay escoger una mujer? Finalmente todo hombre escoge una mujer. El detalle es que no era una, sino era la proliferación de la poligamia. Estamos hablando realmente de una depravación del matrimonio original como Dios lo instituyó al principio. Y esa depravación va creciendo hasta un punto tal que luego llega hasta
de una forma tan extrema a las aberraciones mismas. Es que, pastor, la guía de estudio de hoy divide la lección en dos partes. Empieza a hacer mención que Adán conoció de nuevo a su mujer, Eva, y entonces vino Set en sustitución ¿de quién? De Abel. Y la Biblia habla que a partir de esa descendencia empezaron los hombres a llenarse del nombre de Dios. Y ahí entonces, cuando usted decía que no tiene de malo elegir una compañera, pero los hijos, llegó un tiempo, pasado el tiempo, que los hijos de Dios empezaron a contemplar a las hijas de los hombres. Uh-huh. De ahí la idea aquella de que los ángeles, etcétera, etcétera. Y el texto bíblico dice claramente que los descendientes de Set empezaron a chequear, a poner interés en las hijas de los hombres, sí. Y de ahí empezó a contaminarse la ciudadanía, los seres humanos, y más adelante entonces viene el diluvio, que creo que lo estaremos tocando en una de nuestras lecciones. Bueno, la verdad es que más adelante estaremos dando algunas pinceladas. El caso de la próxima lección estaremos tocando algunos de esos puntos que por causa del tiempo no lo hemos tocado con más autoridad, como son los descendientes de Set. Y al cierre, pues vamos a invitarle para que esté atento a la siguiente entrega, donde estaremos hablando sobre los descendientes de Set. Pastor, si fuera tan amable, Pastor Veras, de despedirnos en oración. Querido Padre, gracias, porque en toda la historia humana se ve la gracia divina permeando para que nosotros podamos alcanzar misericordia a través del oportuno socorro. Damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.